Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente. El próximo 30 de mayo, a las 18, el Comité de la Unión Cívica Radical de Mercedes, ubicado en la avenida 29, número 714, va a recibir a una escritora que viene a presentar un libro, El silencio heredado. La escritora es Alejandra Gianferro, que es licenciada en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que también ha cursado el profesorado de Historia y para la enseñanza media en el Instituto Santo Tomás de Aquino, y que dirige y efectúa tutorías, dicta clases en distintos niveles y tiene también otras publicaciones. Yo la tengo en línea para que nos dé algunos detalles de este nuevo libro que está presentando y que lo va a hacer nuevamente por aquí en Mercedes. ¿Qué tal, Alejandra? Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo estás, Susana? ¿Todo bien? Bien, bien, muchas gracias Acá. por atendernos, ¿eh? Bueno. No, a ustedes. Cuéntenos, Alejandra, este no es su primer libro porque usted también ha publicado un cuento infantil muy interesante, pero bueno, este libro se me ocurre que tiene otra tesitura, ¿verdad? Sí, tal cual. Bueno, en realidad el otro, Juaco, un gran preguntón, es un libro de cuentos infantiles que incluye 8 cuentos. Es para niños entre 6 y 8 años, y que mi labor de docente llevó a que además tenga actividades de comprensión lectora. Ajá. Pero ya venía en proceso anteriormente haciendo este libro, esta novela histórica biográfica, que estoy esperando con muchas expectativas ir a Mercedes, porque transcurre en esa ciudad. Ah, qué bien. La historia transcurre totalmente en Mercedes. Es la historia de mi abuelo, quien nació allí. Y bueno, la familia tuvo que transitar por este silencio heredado. No sabemos muy bien por qué, pero había detrás de todo eso un hecho trágico que involucró a la familia. Ajá. Y bueno, con el tiempo se me dio. Siempre tuve de escribir y mi pasión por la lectura. Y un día dije, después de morir mi madre, que es la hija de este abuelo, dije, voy a empezar a escribir una novela sobre su vida y empezar a saber de este abuelo que sabíamos que había existido, obviamente, estaban sus descendientes, pero no, de él no se hablaba, no lo conocíamos prácticamente. Entonces me tomé un colectivo, me fui a Mercedes y empecé un largo camino de investigación que hoy le dio forma a esta novela. Ajá. ¿Cómo se llamaba su abuelo? Luis Cirilio. Ajá. ¿Y él había nacido acá? Los descendientes de la familia. ¿Él había nacido acá? Sí, toda su familia. Ajá. Sí, él había nacido en Mercedes, se casa con mi abuela, Delia Denis, que también era de Mercedes, sí. Muy jovencitos, con 15 y 17 años. De hecho, él muere a los 31 y ya tenía 4 hijos. Ajá. Y bueno, y así empezó la búsqueda. Empecé a tocar puertas, quedaban muy pocos familiares ya con vida. Así que empecé a ir a organismos municipales, como había de por medio un asesinato, tuve que ir al archivo judicial, al archivo histórico. Bueno, no tenía datos porque no tenía la fecha de su muerte. Fueron un verdadero trabajo de investigación bajando al campo, ¿no? Claro. Como digo yo, bueno, tenía, gracias a Dios, toda la experiencia de mi profesión. Claro. De lo que me había dado la historia. Entonces, jugaba con ventajas para eso.
Claro. para buscar. Pero de todas maneras el componente emocional también juega lo suyo, ¿no? Porque no era que usted estaba investigando a un X que no tuviera nada que ver con usted, sino que había un fuerte contenido, digamos, familiar, porque uno estaba analizando o investigando las raíces, ¿no? O sea, de donde uno proviene, que eso... Sí, la esencia, claro. La esencia de cada uno, la identidad, que a lo largo de... Hoy hago una nueva presentación y pensaba un poco en hablar de eso, ¿no? Que cuántas familias han tenido que reconstruir en este país a lo largo de distintas etapas la identidad familiar, ¿no? Claro. Y Su abuelo tenía, de acuerdo a lo que usted investigó, tenía filiación radical, había estado en política. Nosotros ya siempre lo habíamos escuchado un poco esto, de que él militaba, era un joven militante de la UCR, un joven que admiraba las ideas de Irigoyen. Ajá. Y que buscaba ese bienestar no solo para su familia, sino para otros miembros de la comunidad. Claro. Y bueno, eran muy poquitos datos que siempre se habían charlado en la familia. Entonces se hacía muy difícil y ya no quedaban, cuando empiezo el libro, no quedaba nadie directo. Sus hijos habían muerto, incluida mi madre, y no había quien preguntarle. Claro. Así que hay algo que yo siempre digo con respecto a esto, que las novelas históricas uno las lee, pero te metes en el tema, en la historia, te impactan los personajes, pero no sabes el trabajo que tiene atrás el escritor a la hora de reconstruir todos estos hechos. Claro, ¿no? porque por más que haya dentro de la novela histórica un nivel ficcional, de todas maneras el escritor tiene que ser fiel, valga la redundancia, históricamente al tiempo al que está narrando. ¿Esta novela se ubica en la década del 30? Exacto, la novela transcurre básicamente durante la denominada década infame. Claro. Por eso lo que conjuga en ella, hay distintos tiempos, creo que esos, además por lo que me han dicho, no por una falsa modestia, lo interesante de la misma es que se conjugan distintos tiempos. Está mi tiempo de la búsqueda, está el tiempo del país, porque cuento que era la década infame, no desde una cosa puramente académica, ¿no? Porque se mezcla la cultura, los tangos, la crisis del 30. Sí. ¿Qué pasaba? Que Gardel llegó hasta ir a Mercedes a presentarse. Así es. Entonces, voy tocando distintos puntos del país y después el eje central, la historia de Luis, de mi abuelo. Claro, porque Mercedes es una ciudad, yo no soy mercedina, pero también me gusta, soy curiosa, he investigado bastante. Mercedes es una ciudad que ha tenido históricamente gente muy importante que ha recalado en Mercedes, ¿no? Por ejemplo, tenemos la Biblioteca Sarmiento, que fue fundada de puño y letra de Sarmiento, donde está el acta fundacional. Acá vivió Almafuerte, José Bonifacio Palacios, es decir, vino Gardel. Ha sido una ciudad que por diferentes razones y por diferentes motivos ha tenido cuestiones con hombres de la historia de diferentes niveles, pero muy interesantes, ¿no? Acá vivió Pairó. Sí. En fin, es una ciudad muy rica, ¿no? En todo ese anecdotario. Bueno, vos acabás de nombrar a la biblioteca. Yo le debo mi entero agradecimiento a la Biblioteca Sarmiento. Ajá. Porque creo que tiene una de las hemerotecas más maravillosas que he visitado. Y eso que ha sufrido mucho las inclemencias del tiempo, porque era todavía más amplio lo que tenía, pero bueno, sigue conservando buena parte. Conservado, sí. No te puedo explicar lo que fue encontrar en primera plana de los diarios la noticia del asesinato de mi abuelo.
Qué golpe, ¿no? Así Qué que shock para uno. fue muy fuerte. Claro. Yo en principio lo tomaba como un personaje, Claro. porque al no haberlo conocido digo, bueno, es un personaje. Pero me di cuenta que llegó un momento que inclusive me generó un bloqueo de escritor durante años, que en el medio hago el otro libro, y después dije, esto tiene que tener un fin. El año pasado me puse con todas las pilas y ahí lo terminé. Claro. Muy feliz y muy emocionada, la verdad que... Y la repercusión que está teniendo el libro es muy, muy importante, las devoluciones son muy ricas. Así que bueno, ahora Y lo que pasa que por más que Mercedes. por más que uno al principio se ponga como desde afuera, inevitablemente hay una connotación ontológica, ¿no? Porque bueno, es su abuelo, por más que no lo haya conocido, hay un lazo de sangre importante, ¿no? Y para una persona como todo escritor, ¿no? Porque siempre los escritores son seres sensibles, eso es inevitable. Me imagino que tiene que haberle hecho, tiene que haberle movido muchas cosas a usted, ¿no? Por eso tal vez lo ha dejado en reposo, ¿no? Un tiempo. Y sí, no tengas dudas, es así. Su esposa, mi abuela, me crió prácticamente, vivía con mi familia. Y siempre tuvo, yo cuento, voy a espolear un poquito del libro, un cuadro con su esposo a los pies de su cama. Así que era lo único que yo recordaba de mi abuelo, esa foto, que Ajá. aún la tengo. Claro. Y fue muy impactante el día que fui a conocer su tumba, que era la misma foto. Ah. Entonces, Claro. fueron cosas muy locas que se fueron dando Claro, con el libro y que cosas se van dando. muy movilizadoras. Yo no quiero expoliar el libro, pero le quiero preguntar porque yo soy curiosa. Sí. No, está bien, está en bien. el libro, ¿se llega a saber por qué el abuelo fue asesinado? Hay indicios. Ah, Hay indicios. Yo en 2 oportunidades fui a investigar a Mercedes. Siempre se había hablado a nivel familiar que habían sido cuestiones políticas. ajá. Y en realidad había 2 diarios en Mercedes. Uno conservador y uno radical. Sí, Y obviamente las versiones son diferentes. claro. Cada uno contaba lo que le convenía. O desde Pero su orientación, bueno, desde su orientación ideológica, claro. yo creo que más desde donde convenía. Este señor, vamos a llamarlo de alguna manera, el asesino, venía con un prontuario importante y estaba libre. Ah, Y estaba libre. claro. Y yo hice dos viajes a Mercedes para investigar. Y el último, el del año pasado, tipo septiembre, me fui a Mercedes nuevamente y volví a ver los diarios, y a veces a uno se le escapa ciertas Obvio, perlitas, es como que a veces hay decimos mucho los material, historiadores. y siempre una segunda o tercera lectura a uno le van dando nuevas aristas, ¿no? Eso Sí. es innegable, claro. Y hay un dato que encontré que digo, bueno, esto no me deja dudas de que había una cuestión política y que había una cuestión de protección hacia esa persona, ¿no? Claro, muy habitual en aquella Desde el época poder. también, muy habitual en aquella Sí, época. sí, allá, y bueno, de hecho, también el libro se nombra el asesinato en el Senado de la Nación, que es Claro, para la justamente, misma mire, época. justamente pensaba cuando usted mencionaba esto, el asesinato frustrado de La Torre, que lamentablemente termina con la vida de Enzo Bordavere, estaba Sí. totalmente direccionado desde un lugar político y tenía quien había pagado para que ese maleante fuera al Senado Exacto. le disparara, ¿no? Así que Bueno, uno de los capítulos trata este tema porque en realidad la década infame está cruzada no solo por la corrupción del fraude, sino Claro. por la violencia, por los matones a sueldo. Otra parte habla de la prostitución, Claro. que también acompañaba al poder. Seguro. Entonces, por eso digo, y no es que
el libro no es largo, es un libro con un lenguaje llano para que lo puedan leer los habitués de la lectura, como así también aquellos que nunca han leído un libro. Claro. Y también con un lenguaje muy típico de la época. Ajá. ¿Desde dónde, perdón, tengo curiosidad, Sí. ¿desde dónde está narrado? ¿Es un narrador testigo? ¿Es un narrador omnisciente? ¿Es un narrador protagonista? Cambia. Cambia, Uh-huh. va cambiando, porque por momentos tenemos un narrador protagonista, Sí. que soy yo. El libro empieza y termina con mi relato. Ajá. Y por eso digo que hay distintos tiempos en la novela. Muy interesante eso. Por momentos hay un narrador omnisciente. Ajá. Que cuenta lo que sentían los protagonistas, sabe más allá de lo que iba a pasar. Entonces va cambiando, es un juego, no solo en el tipo de narrador, sino en los tiempos, que me parece, y vuelvo a repetir, eso es lo interesante de la novela, claro. Que va y viene. Claro, porque la enriquece, ¿no? Y es algo que últimamente se hace mucho. Hoy se hace mucho en el cine, se hace mucho en las plataformas, con series que aparecen, ¿no? Como que va y que viene, que también hace que tanto el espectador en una plataforma como el lector en este caso tenga que estar atento, ¿no? Porque se tiene que ir identificando con quien está en ese momento teniendo el discurso, que es muy importante, ¿no? Es que en definitiva soy una protagonista más de esta historia. Obvio, claro. Entonces también está mi tiempo. Así que bueno, creo que va a ser algo muy, muy importante presentarlo en Mercedes. Ya lo creo. Voy a ir a la presentación porque me interesa mucho la historia. Una cosa le quería preguntar. Cuando usted terminó la novela, cuando ya la soltó, porque vio que uno cuando está escribiendo algo es como un hijo, ¿no? No termina de... Pero bueno, cuando ya dejó de ser suya para ir a la imprenta, digamos, ¿qué sintió? Era raro, fue muy raro. Cuando la tuve en mis manos fue muy emotivo, no lo podía creer. Porque además también hubo tiene fotos familiares, fotos de Mercedes, el ver una foto de mi madre adolescente, es muy fuerte, no sé cómo explicarlo. A mí, en líneas generales, no soy una persona, no por fría, pero no me gusta llorar. Y el día que la presenté en Buenos Aires, en la Casa de la Unión Cívica Radical de Olivos, no podía hablar, no podía contener el llanto. Claro. Creo que al finalizar la obra largué todo eso que no había podido, que había contenido durante la producción. Seguro. El ver a otros familiares también directos de él se hacía muy, muy emotivo. Así que ya está. Para usted también, por todas esas falencias que había de información desde el comienzo, por todo ese silencio que había sobre el tema, se me ocurre que también cuando lo terminó y lo tuvo en las manos fue como cerrar un ciclo, ¿no? Es como terminar de contarse a sí misma cosas que hasta hacía tiempo hay un único detalle que quizás algún día vaya, pero por costumbre de investigar, hay algo que sé por la familia que pasó, pero no llegué a investigarlo porque el libro termina antes. ¿Qué pasó con este hombre después, con el asesino? Llegó a que lo ponen preso, pero tengo entendido que muy rápidamente salió de la cárcel. Qué bárbaro, ¿no? Entonces, quizás, pero la idea no era eso. La idea era terminar una historia y que la misión estuviera cumplida
Y como me han dicho algunos, hoy está muy de moda la constelación familiar. Sí. Entonces dice, y constelaste un poco con esta historia. Claro. Cerraste una etapa. Mientras usted hablaba de lo que había pasado con el asesino y que había salido pronto, ¿no? Yo pensaba que qué destino, ¿no? El de este país, que lamentablemente siempre tenemos que estar hablando de la impunidad, ¿no? Que es tan dolorosa o más que la misma acción, ¿no? Me parece que es tremendo porque a quienes queremos la justicia y la amamos y seguimos pensando que debería haber justicia, nos frustra mucho saber que quienes han hecho acciones horribles no han tenido su justo castigo, ¿no? Bueno, dos cosas. Una es que creo que en este país las cosas no llegan a funcionar justamente porque no hay justicia. Claro. En ningún aspecto. Y segundo, acabas de usar una palabra que yo amo, que es impunidad. Siempre tengo de hecho otro cuento que habla de la impunidad, pero no de la impunidad política ni económica, sino la impunidad que tiene la gente común, que muchas veces no se da cuenta que delante tiene un semejante. Cotidianamente, cuando vivimos, hay acciones impunes. Exacto. Entonces es una palabra que a mí me gusta mucho y que los que me conocen saben que la suelo usar. Bueno, así que... Alejandra, un gusto hablar con usted. Le prometo que voy a ir a la presentación. Gracias. Porque me gusta mucho el tema, me parece un tema sumamente atractivo, que aparte es también misterioso, porque... Sí, y además no quiero terminar de contar. Tiene connotaciones que tienen que ver con nuestra ciudad, o sea que también a nosotros, bueno, yo me considero mercedina, que por adopción, ¿no? Que a nosotros los mercedinos nos van a interpelar, porque saber que un acontecimiento de tamaña magnitud se dio en la década del 30 aquí en nuestra ciudad, en una de las calles cualquiera por las que nosotros pasamos, también es que algo... el libro va nombrando las calles de Mercedes, entonces los mercedinos se van a sentir identificados, a lo mejor no tanto los que vivimos acá en Buenos Aires, claro, pero ustedes mientras lo vayan leyendo, uy, por acá, ¿no? Seguro, así que... Bueno, los espero el 30 a las 18 horas en el Comité Radical. ¿Cómo no? De la calle 29 y encantada de todos aquellos que quieran asistir, los espero, con mucho gusto. Seguramente vamos a estar allí. Muchas gracias, Alejandra, que tenga buen día, ¿eh? Gracias, un cariño, nos vemos. Hasta luego. Estuvo con nosotros Alejandra Gianfierro, licenciada en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, escritora, que va a presentar el 30 de mayo a las 18 en el Comité de la Unión Cívica Radical, ubicado en la avenida 29, número 714, El silencio heredado, una novela histórica que tiene por protagonista a su abuelo, que fue asesinado aquí, en Mercedes, en aquella década infame, en la década del 30. Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente.